Hola, hoy tenemos la resolución de la intersección y la unión de los siguientes intervalos. Grafique en la recta numérica y escriba el resultado en forma de algebraica. Bien, primero lo que tenemos que analizar es lo siguiente, ¿no? Primero lo que tenemos que analizar es lo siguiente, ¿ok? Tenemos que analizar la forma del intervalo o de la forma de los dos intervalos. Como vemos aquí, tenemos el intervalo 1 y sub 1 igual a corchete menos 10, punto y coma, 4 paréntesis. ¿Qué significa esto? Significa que este intervalo, que es una porción, ¿sí?, de números desde un extremo izquierdo hasta un extremo derecho, desde un límite izquierdo hasta un límite derecho, en este caso del menos 10 hasta el 4 positivo, ya tenemos que fijarnos si el intervalo es abierto o cerrado. El corchete significa que el intervalo es cerrado, es decir, que incluye al número menos 10. Por lo consiguiente, el otro límite, el otro extremo del intervalo, que es 4 positivo, está en un paréntesis. Por lo tanto, eso quiere decir que no incluye a este número, ¿sí? Está antes del 4. El otro intervalo, I sub 2, está abierto, es decir, con un paréntesis, menos 4, y cerrado en el otro extremo, que es 8, con un corchete. En este caso, en el intervalo 2, I sub 2, es decir, ahí tenemos el menos 4, o sea, no incluye al menos 4 porque está con un paréntesis, pero sí incluye al 8 que está con un corchete. Bien, como me pide el problema, resolver la intersección y unión, o encontrar la intersección y unión de los siguientes intervalos. También nos pide graficar en la recta numérica y escribir el resultado en forma algebraica. Bien, ¿qué es la unión de dos intervalos? Bien, la unión de dos intervalos es todos los dos intervalos juntos, todos los dos bloques o los dos segmentos de intervalo juntos. Como vemos aquí, vamos a graficar primero, el primer intervalo. Tenemos la recta numérica, ponemos debajo de esa recta numérica otra recta numérica idéntica, que tiene el mismo 0 como parte central, es decir, referencia, porque el 0 es el que divide la recta numérica en dos partes. La parte derecha, donde van los números positivos hasta el más infinito, y la parte izquierda, donde van todos los números negativos hasta el menos infinito. Recuerde que cuando es positivo va en aumento en el valor absoluto, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Cuando es números negativos va en forma ascendente, pero hacia la izquierda. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, hasta el menos infinito. Lo mismo hacemos con el otro intervalo. Este sería entonces el intervalo 1. Vamos a poner aquí intervalo 1 para identificarlo, ¿verdad? Intervalo I sub 1. Y este sería el de abajo, el intervalo I sub 2. Bien, tenemos esas dos gráficas. En la gráfica siguiente tenemos el intervalo 2, donde, ¿sí?, buscamos el menos 4 en la recta numérica, está a la izquierda del 0, y el 8 está a la derecha del 0. Ponemos ahora el menos 4 está en un paréntesis y el 8 está en un corchete. Por lo tanto, significa que el menos 4 no está incluido dentro de ese intervalo o ese conjunto solución, pero el 8 sí, el 8 positivo sí. Bien, ahora vamos a hacer las dos operaciones. Primero, la unión de los dos intervalos. La unión de los intervalos significa que yo voy a tomar todos los elementos que pertenecen a los dos intervalos y los voy a unir. Es decir, desde el extremo menos 10, que está acá arriba en la recta numérica primera, hasta el 8, que está acá abajo en la recta numérica 2, en la de abajo. Entonces, todo este tramo, todo este segmento de números, desde el menos 10 pasando por el 4, luego con el menos 4 pasando por el 8, se unen.
y vamos a tener de esa unión en forma algebraica, lo vamos a representar desde el menos 10 hasta el 8. Menos 10 es corchete, que es cerrado, y el 8 también es corchete, que también sería cerrado. Esta sería la respuesta, ¿sí?, de la unión de esos dos intervalos en forma algebraica, ¿sí? A esto también se le suele llamar el conjunto solución. Ya eso lo vamos a ver cuando empecemos a estudiar lo que son las inecuaciones. Luego tenemos que hacer la intersección. La intersección es un poquito más complejo, en que muchos nos confundimos, decimos no hay intersección. ¿Cómo sería la intersección? ¿De cómo es que la hace? Bien, la intersección es simple y llanamente los elementos comunes, es decir, los números que son comunes en ambos intervalos. Y aquí podemos entonces delimitar con una raya vertical punteada, imaginaria, digámoslo así, desde donde hasta donde se intersectan tienen términos comunes ambos intervalos, ambas rectas numéricas. Entonces vemos claramente que aquí hay un sector donde son comunes, es este sector de aquí, justo ahí, donde está desde el menos 4 abierto, intervalo abierto paréntesis, hasta el 4 abierto cerrado. Entonces la respuesta de intervalo 1, intersección, intervalo 2, intervalo 1, intersección, intervalo 2, sería desde el menos 4 abierto paréntesis hasta el 4 abierto paréntesis también, es decir, desde el menos 4 hasta el 4. Porque si nos fijamos, aquí tenemos este sector de aquí, ¿verdad? Este sector de aquí, esta parte no tiene ningún término que se repita en la parte de aquí abajo de la recta numérica, de la parte de abajo. Y este sector, en cambio, el de acá abajo, no tiene nada en común con el sector de arriba en ese mismo segmento. Entonces, ¿qué significa esto? Que ahí no hay intersección. La intersección es aquí, en este sector, única y exclusivamente aquí, en este lado de aquí. Bien, entonces con eso hemos encontrado el siguiente resultado, es decir, el intervalo 1, intersección, intervalo 2. Ya, en todo caso, eso significa también, como ya dijimos, el conjunto solución, ¿verdad? Cuando ya veamos cómo realizar las inecuaciones, ¿sí?, entonces le vamos a llamar esto el conjunto solución, es decir, los valores, ¿sí?, que puede tomar la variable en estudio, ¿sí?, para resolver una inecuación. Eso lo vamos a ver en clases posteriores. Bien, entonces, ¿qué debemos considerar? Primero, observar bien los intervalos, los límites, si están en corchetes, si están en paréntesis. Segundo, realizar bien las rectas numéricas que estén en el mismo orden, en la misma línea. El 0 aquí en este sector, el 0 también ahí mismo, en la parte de abajo. También tenemos que considerar, ¿sí?, que vamos a sombrear las delimitaciones de los intervalos, o sea, los límites del menos 10 hasta el 4 y del 4 abajo hasta el 8. Y esas dos donde se intersectan para la unión, pues es el límite izquierdo con el límite derecho, ¿verdad? Ya, pero para la intersección era el área que corresponde, que son comunes entre ambos intervalos, y gráficamente se ve pues que es este sector de aquí, justo aquí, en este sector, ¿sí? Es decir, desde menos 4 abierto hasta 4 abierto. Coincidentemente dan esos mismos resultados. Listo, entonces ya tenemos resuelto el problema, representado gráficamente y encontrado la unión y la intersección. Bien, como tarea usted puede realizar este ejercicio de aquí haciendo los mismos procedimientos que acabamos de hacer, es decir, graficamos primero el intervalo 1, luego el intervalo 2 y vemos ahí cómo nos sale la unión y la intersección. Bien, quería también recordarles que de dónde usted me dice, mister, ¿pero dónde saca todo eso de la intersección? ¿De dónde sale todo eso de la unión? Entonces lo vamos a hacer gráficamente de esta manera, ¿sí? Bien, aquí no, listo. Bien,
Bien, aquí tenemos en diagramas de Venn, que es de la teoría de conjuntos, tenemos intervalo 1, intervalo 2. Bien, y vamos a graficar aquí en el diagrama de Venn la unión de esos dos intervalos. La unión significa que yo voy a unir todos los elementos del I1, ¿sí? Todos estos elementos, ¿no? Subrayando todo. Y esa sería la unión. ¿Por qué? Porque se unen los dos intervalos, o los elementos de los dos intervalos, se los engloba en un solo conjunto. Luego también podemos tener la I1, ¿sí? Intersección I2, intervalo 2, ¿verdad? Bueno, entonces aquí vemos claramente que la intersección serían lugares comunes, es decir, seguirían donde se intersectan, donde se cruzan estas dos diagramas de Venn, estas dos gráficas, estas dos circunferencias. Bien, entonces vamos a subrayar solamente la intersección, que es aquí, esta es la intersección, ¿sí? Donde son elementos comunes que están tanto en el intervalo 1 como en el intervalo 2, como acá, ¿verdad? Acá también vemos en el ejemplo que acabamos de hacer, ¿sí? Que también hay elementos o bloques de números que pertenecen tanto al intervalo 1 como al intervalo 2. Bien, queridos estudiantes, eso ha sido todo por hoy. Espero que le haya sido de provecho, que haya sido de avance académico este tutorial. Realice este ejercicio y cualquier duda me puede preguntar por el chat o me puede preguntar en mensajería o en el aula de clase. Bendiciones. Muchas gracias por su atención.